Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. La función del siervo o sierva que ministra es llevar a la persona que está buscando la consejería, confrontarlo con su condición de pecado. Más allá de confrontarlo con su condición de pecado, experimentar la confesión. Y no desde la perspectiva, como lo dice el padrecito allá donde tocan la campana, ¿verdad? Sino que la Biblia dice que el que confiesa, o sea, la confesión es bíblica. El que confiesa y, lo hemos estado platicando los días domingos, alcanza misericordia. Entonces, cuando el hombre que está buscando el consejo viene delante de nosotros como hijos de Dios, como vasos de ministración, vasos de consejería o vasos de liberación, hay que aprender a llevar a esta persona al entendimiento profundo de su condición de pecado. En el entendimiento profundo, llevarlo a la dimensión de la confesión y de que puede experimentar el perdón de Dios. Porque toda persona que se siente en consejería y administración regularmente, no le digo siempre, pero regularmente trae una carga de peso, de confrontación, pues de alguna manera ya se dio cuenta de su condición y trae la condenación por delante. De ahí es que hemos aprendido que no es lo mismo ser encontrado en un pecado a estar en ese pecado y yo llevarlo delante de, como producto de un entendimiento en mi relación con Dios y de una confrontación que el Espíritu ha traído sobre mi vida. Entonces no es lo mismo que te cachen a que lo lleves. No sé si me doy a entender. La condición de pecado es la misma, pero el acto mismo de llegar delante y confesarlo muestra arrepentimiento. Mientras que la persona que fue encontrada, si lo encuentras te va a llorar y se va a remorder, pero no arrepentir. Porque si el arrepentimiento hubiese estado en el corazón, hubiera dado un fruto. Por eso no es bueno esperar hasta que lo cachan a uno en la condición de pecado, sino que al darte cuenta tú inmediatamente llevarlo y presentarlo delante de Dios, porque en eso sí hay un enseñoreamiento de madurez interna. Se lo voy a decir al pastor vos, y no me importa que me bajen del privilegio y todo, pero yo no puedo seguir ya con esta carga. No te preocupes, hombre, a las 3 cuadras lo agarran. Igual se conoció, pero hubiera tenido mayor, ¿cuál podría ser la palabra? Una mayor, sí, ambas, una mayor gloria si yo mismo me confronto a mí mismo a través del Espíritu Santo y yo mismo me obligo a mí mismo a confesarlo. Ahí hay un enseñoreamiento del Espíritu que Dios ha puesto en mí sobre la condición de pecado. Aparentemente sería lo mismo, mas no lo es. Porque que yo voluntariamente presente mis actos delante de Dios habla superlativamente a la sujeción que yo tengo y del temor que tengo delante de Dios. Mientras que si corro por la vida esperando a que me caiga como ruleta rusa, tal vez nunca llega, pero si llega va a traer un detrimento superior. Y eso es bien delicado, porque la Biblia dice que si decimos que no pecamos, Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, si decimos que no pecamos,
Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si admitimos nuestros pecados, esta es la labor del consejero: llevar al entendimiento al pecador de su condición. Pero si admitimos nuestros pecados, primera de Juan 1:9, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso, un santo de la gloria, imagínense. Y eso indica que no hemos aceptado realmente su enseñanza. Entonces la función es la confrontación en la consejería de la condición de pecado. O sea que parte de la función del consejero es que sepa lo que está haciendo y el detrimento espiritual que puede venir como consecuencia. ¿Para qué? Para instalar en él la restauración de Dios y que salga de su zona de cautividad. Entonces muchas veces salimos de zona de cautividad como consecuencia del proceso. ¿Qué condiciones se deben de prestar? Perdóneme que avance, pero el tiempo es corto. ¿Qué condiciones se deben de dar o de gestar para que se lleve a cabo una sana consejería? Número 1, disposición. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque si no hay disposición y no hay un entendimiento de la condición de pecado, aunque los lleven, esto sabe dónde aplica bien, en aquellas madrecitas lindas que se preocupan tanto por sus hijos, o los padres también preciosos que se preocupan por sus hijos y terminan casi, ¿verdad? Tal vez no lo traen con grúa, pero casi lo traen obligado a ministrar. Las madres de familia que tenemos hijos 15, 16, 17 años, que son edades bastante complicadas en algunos casos, no en todos, las madres los llevan. Y cuando los sientan en la oficina pastoral, se sientan los patojitos así. Y el pastor no sabe qué decir, porque al niño lo llevaron. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de entender, que debe de existir una disposición. O el marido que lleva a la esposa también casi que con grúa para, mire, denle consejo, pastora. No es así. Jerusalén, Jerusalén, Mateo 23:37, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Esas son las alas pastorales. Entonces, aquel que va a ser conducido a consejería debe de llevar disposición y entendimiento de su condición. Quiere decir que una de las condiciones para la administración es que tiene que ser voluntaria. Si no es voluntaria, difícilmente, no le voy a decir no, pues no puedo dejar nada amarrado en piedra, pero difícilmente va a tener frutos. Y eso yo lo he podido observar, por ejemplo, cuando pues llevan a alguien a ministrarlo, ¿verdad? Pero lo llevaron. No sé si me doy a entender. No fue, lo llevaron. Y cuando lo llevan, difícilmente hay frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien, pastor? ¿Y qué está pasando? Nada. Ah, bueno. ¿Y por qué te trajo tu mamá aquí? ¿Cómo rompes ese hielo? Usted se ríe, pero de veras, cuando usted está enfrente de esos muchachos, suda frío. Ay, pastor, si usted es tan viejo y suda frío, porque usted sabe que la labor que está haciendo es seria y es espiritual. Ah, bueno, sí te trajo. ¿Y qué está pasando en la casa? Nada. Pero ¿y entonces por qué te trajo tu mamá para aquí o tu papá? Saber. Pero si venís a la iglesia, me traen. ¿Y estás contento con Dios? ¿Qué le dice de consejería a usted, un muchacho así? Solo la gracia de Dios y el Espíritu Santo le puede poner una risa uno así, para que de pronto del otro lado
entren en el nivel de esa comunicación que debe de haber. Pero la condición para poder realizar una consejería, debe de haber disposición por parte del aconsejado. El entendimiento de que necesito de Dios y que si no busco de Dios, la situación no va a cambiar. Mateo 13:58 dice que el Señor no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad. Cuando alguien es llevado y no es conducido de su propia voluntad, hay incredulidad. Y dice la Biblia que Jesús no hace milagros. Aquí dice no hizo muchos, hizo algunos, no muchos. Pero quiere decir que la incredulidad es un elemento primario para que Dios no opere y no obre. Entonces, cuando una persona es llevada a administración, debe de tener el entendimiento claro. Número 2, Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hay que tener un lugar apropiado, adecuado, honroso para atender una reunión de consejería. Una reunión de consejería no sería prudente llevarla a cabo en un restaurante, mucho menos una administración, y no dijera una liberación. Es decir, cuando se ejercita debe de ser de preferencia dentro de la casa ministerial. No se aconsejan ministraciones en casa, no se aconsejan liberaciones en casa, sino que lo que se tenga que hacer concerniente a la consejería en la iglesia. De lo contrario, ¿y por qué no en casa? Pues no vaya a ser que después de que ores por el hermano y sea liberado de espíritu de lujuria, se te quede metido en la sala. Y después no sabes por qué tu hijo de 15 años anda como que es loco. Se metió un espíritu. Esto es tocante a lo espiritual, porque es consejería, pero lo que estamos tocando, como ¿quién fue el que me vino a decir acá sobre el psicólogo hace unos minutos? Allá está. ¿Qué diferencia hay entre una labor psicológica y la labor de un siervo, de un pastor que ministra? Ahorita voy. ¿Sí? Sí, dime. Entiendo que... Todo para que escuchemos todos. Ok. Sí, pastor. Entiendo que el psicólogo estudia la conducta del ser humano, ¿verdad? Los comportamientos y todo, basado en las leyes científicas. Así es. Ahora nosotros pues nos basamos, ¿verdad? O somos usados, mejor dicho, por el Espíritu Santo. Entonces ahí está la diferencia. Excelente. ¿Ya tenemos micrófono allá atrás? De una vez enciéndanlo, por favor. Pero perdón, no, es que aquí tengo la vista muy corta, entonces no logro. Ahí estás. Gracias, pastor. Con lo que decía el hermano, yo también tengo una duda. Por ejemplo, en mi caso, yo sí refiero a niños y adolescentes con psicólogos. Entonces, ahora que estamos aprendiendo tanto, yo quisiera saber si es correcto, porque en este caso hay conductas, ¿verdad? De parte de los niños, que más o menos entre los 4 años ya se pueden ver si tienen, por ejemplo, un TDAH o si tienen alguna cuestión así, pero ahora que estamos ¿Qué es un TDAH, mija? Perdón mi ignorancia. TDAH es un trastorno de hiperactividad. Sí, pues, es que así era yo de chiquito, hiperactivo, entonces así era un TDAH. Trinquincaya le decían en aquel entonces. Perdón, sí. Mira, sí, aquí hay algo bien interesante y bien importante que debemos de separar. A mí personalmente también me gusta utilizar ciertos psicólogos o psicólogas que son conocidos. Cuando un psicólogo trata trastornos o trata no psiquiatra, un psicólogo, ya el psiquiatra se va porque ya están en la otra faceta que también se puede tratar eclesialmente, pero ya con liberación. Cuando un psicólogo trata aspectos concernientes a la conducta, va directamente de alguna manera a evaluar y examinar condiciones que tienen que ver con el alma, conducta. Como hablábamos contigo, los aspectos de índole natural,
Es decir, cómo modificas una conducta de alma a través de enseñanzas, por ejemplo. Todo eso concerniente que puede tocar un psicólogo cristiano o no cristiano, independientemente. Pero un psicólogo que es cristiano o no es cristiano, lo que va a examinar es lo profundo de tu corazón, el alma y la psiquis, los pensamientos. Basado en eso, va a intentar modificar a través de ejercicios o a través de ciertas instrucciones, modificar hábitos y costumbres naturales. Cuando vamos a la contraparte, por ejemplo, de un hermano que trabaja en ministración, llamémosle hoy pastor si usted quiere para separarlo, el pastor de alguna manera entiende, pero ya de una dimensión tripartita, que muy probablemente un psicólogo no vaya a poder entender, porque el pastor en su capacidad, que debiera de tenerla, podrá de alguna manera, a través de la administración del alma y o a través de la administración de los miembros, porque dice la Biblia que tenemos leyes instaladas en los miembros, un psicólogo va a intentar modificar ese tipo de actitudes a través de enseñanzas, de ejercicios o de lo que a ellos les es enseñado en su carrera. Eso es todavía por arriba, porque, por ejemplo, una persona tratada con psicólogo rara vez la prescriben clínicamente y médicamente, psicólogo. Pero cuando ya los hábitos de conducta están demasiado enraizados, entonces tienen que ser trasladados a psiquiatras, para que ya los hábitos y las costumbres se les modifiquen con químicos, medicamentos. Regularmente es donde un médico que necesita prescribirle medicamento fuerte a alguien tiene que tener un aval y una autorización, y los fármacos que ya trabajan a ese nivel solamente los pueden prescribir los psiquiatras. Los psicólogos no le prescriben medicamento profundo, eso lo hacen los psiquiatras, porque ya los psiquiatras ya lo tratan a uno, con algún tipo de trastorno mental, e intentan modificarle sus conductas de estados de ánimo con medicamento. El hermano es muy acelerado, muy enojado, una pastilla. Está medio dormido y le dan otra pastilla. O sea, todo se lo modifican con medicamentos. Sí, porque lo que están haciendo es adormeciéndote la condición. El ministro pastor, obvio, no le va a poder prescribir en ese nivel, pero sí va a poder tocar aspectos de índole espiritual que no toca un psiquiatra ni un psicólogo. De mundo. Si de pronto el psicólogo es cristiano, ya venía la disyuntiva de lo que estaba platicando con el hermano. Es bueno que uno pueda recibir consejería a través de un psiquiatra o de un psicólogo. Si el psicólogo es cristiano, por eso le digo, nosotros acá en casa, los casos que yo considero y estimo son necesarios, los enviamos con un par de psicólogas que nosotros sabemos son hermanas de fe y que no te van a tratar el caso desde la perspectiva psicológica con tinte cristiano, sino que te van a tratar con palabra y ministración, con el entendimiento clínico médico de lo que se requiere. Es decir, ya en el entendimiento clínico médico, ¡pum!, me brinco a la parte espiritual y empiezo a tratar espiritualmente. Por acá voy viendo si esto no se lo corrigieron ni con medicina, ni porque lo pusieron a correr la Max Tot. Ok, esto se le va a ir con oración y ayuno. No sé si me estoy tratando de... Entonces el ministro va a llegar al nivel de la profundidad espiritual, cosa que no logra hacer el psicólogo. Y si el caso fuera clínicamente demasiado fuerte, te lo mandan al psiquiatra. Ya cuando toca a nivel psiquiátrico, nosotros lo trasladamos a nivel de liberación. Porque ya cuando hablamos de problemas psiquiátricos, ya estamos hablando de inquilinos en casa. Sí sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de inquilinos. Entonces eso ya no lo puedo tratar con consejería ni con ministración. A eso nos tenemos que mandar al cuartito y allá
a liberación. Así le vamos a entrar en proceso de liberación. Espérese pues, ¿cuál es su problema? Es que fíjense que el hermano tiene ok, listo. 2 semanas, y en 2 semanas vamos a entrar. Y arranca el equipo de ministración y o liberación a prepararse, porque ya entrar en la dimensión de la liberación es un aspecto donde no tienen acceso los psicólogos, excepto que sean cristianos. Pero lo importante de poder visitar un psicólogo cristiano es primeramente el entendimiento de cuál de las 2 herramientas de conocimiento va a utilizar como batuta. Si es psicólogo cristiano, ¿qué vas a utilizar primeramente? Es donde uno como pastor empieza a conocer. El hermano utiliza más la psicología que la parte bíblica, aunque eso no quiere decir que sea malo. Esa es su forma de trabajar. Pero a mí como pastor prefiero que utilice los fundamentos psicólogo, los fundamentos cristianos con un entendimiento clínico médico, que es muy diferente que agarrarlo clínicamente con... O sea, el balance es muy diferente. Entonces sí circulamos algunos casos con psicólogos conocidos. Bueno, de hecho son 2 psicólogas conocidas que han trabajado aquí en casa y que nos han ayudado a solventar ciertos casos. El psicólogo a nivel de alma, a nivel de pensamiento, el ministro a la parte espiritual, Pastor, que es donde tiene acceso. Sí, Jorgito. Podríamos concluir entonces que, por ejemplo, un psicólogo y un psiquiatra ven lo que es el área almática y corporal. Sí. En cambio, un ministro va a ver el área almática y la espiritual. Así es. Que van a tener repercusiones físicas. De una u otra forma van a tener repercusiones físicas. Entonces nos damos cuenta que la consejería, no, voy a la consejería, voy a ir a platicar con un hermano de la iglesia. El que viene tal vez viene a platicar, pero uno, hermano, tiene todo el arsenal atrás para ver con qué le va a quitar. No, esto no se va con espada, esto se va con bisturí. Ni cuenta se dio que se lo quitó. Bajo la guianza, el importante es el Espíritu Santo. Quiero ser bien claro. Alguien puede ser súper usado, pero que nunca se le suba a la cabeza, porque lo importante siempre es el Espíritu Santo en ese proceso. Por favor, bien claro, este hermano cómo es usado, gloria a Dios, ha de tener una muy buena dependencia del Espíritu para que Dios lo use. Porque el ministro que es usado por Dios no es por sus pistolas, es por misericordia de Dios. Y para ser usado así ya se tuvo que haber dado cuenta en esa actitud para que Dios lo use. Perdón, hijo. Perdón, pastor. Me viene una duda con el tema de la consejería y la capacidad de poder dar vale la redundancia, un buen consejo. ¿Es un don de Dios? Porque me venía a la mente la palabra que dice que los dones y los ministerios de Dios son irrevocables. Así es. Entonces, en alguna medida el Señor no nos va a quitar el don de consejería en este caso, aunque pero no me pongo yo, pero aunque la persona no esté consagrada ni en comunión con el Señor. Mira, eso sí, pero muy seguramente esa persona no va a estar ministrando en una iglesia. Si tiene un pastor conforme al corazón de Dios, tú no vas a ver jamás a un hombre o una mujer así ministrando en una iglesia. Pues claro, en la calle te encontrás a quien tú querrás. Por eso separamos. Esto es in-house, eso es dentro de la casa. Sí lo puedes encontrar, por supuesto que sí. Pero claro, pero nunca yo te diría ve con él. Y si fuera parte de los que estamos acá, con ese perfil difícilmente estuviera ministrando. ¿Por qué? Porque todo esto lo administra Dios, lo administra el Espíritu Santo. Y de veras, créeme que hay cosas que a veces yo digo, no, esto no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer. Y hay otras cosas que quiero hacer y no las hago porque sencillamente Dios dice no. Entonces hay que tener esa separación. Por eso es que la consejería es muy importante. Va a haber momentos donde tal vez sí se necesite consejería, administración e incluso alguna cita psicológica. Pero en ese caso es únicamente lo traslado con los psicólogos que yo tengo garantía, porque les he visto trabajar y porque me han reportado casos difíciles donde yo digo, sí, este es lo que necesitamos. Un hermano psicólogo. Mire el orden de los factores. Un hermano con profesión psicológica o profesión de psicología. No necesito un psicólogo con tinte cristiano, son bien diferentes. No sé si me doy a entender, bien diferentes. Entonces es muy importante poder entender la dependencia de Dios.
Avanzando, necesitamos tener al momento de la consejería un lugar apropiado. No se puede ministrar en cualquier lado, ni a la carrera, ni en el bus, ni en la cafetería. Se busca un lugar especial y se le atiende dignamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que se haga hay que hacerlo de corazón y como para el Señor. Entonces, cuando se atiende la consejería, no se recomienda hacerlo en ningún restaurante o en la casa o vámonos al parque. No. En la iglesia, y que haya gente en el entorno, tal vez no escuchando, pero que por sanidad tú no vas a invitar a consejería a un hermano o a alguna hermana, varón, hembra, ¿verdad? Hermana, a solas en la iglesia, ni aunque sean del mismo. No, si se va a ministrar tiene que ser con gente alrededor. Eso es bien importante. Y ningún hombre le da consejo a la mujer, ni ninguna mujer le da consejo al hombre. El orden de los factores sí altera el producto, y en ese caso pues ya son normas establecidas, por lo menos dentro de casa eso no es permitido. Número 3, una de las cosas más importantes está descrita en el libro de Santiago, y con eso quiero terminar esta faceta, este pedacito de lo que son las disposiciones del aconsejado. Número 4, mire, dice acá que otra de las condiciones que debemos de tener es estar preparados espiritualmente, lo que hemos hablado desde un inicio, solamente que ya con ciertas acotaciones. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos absolutamente y sin reproche, y le será dada. Quiere decir que el hombre o la mujer que se ejercita en la consejería debe de estar preparado, diga conmigo, espiritualmente. Si no estamos preparados espiritualmente, no estamos dentro del perfil que pueda ser usado de una manera adecuada por parte de Dios. Avanzando en esa línea, no sé si hay alguna pregunta o alguna aportación allá atrás. Sí, perdón. Yo, pastor, disculpe, fíjese que quería hacerle una consulta yo también, y yo creo que es muy importante, ¿verdad?, que quien aconseja, por ejemplo, sepa qué límites tiene, porque puede haber que una persona pueda quererse llevar tal vez por su propia fe o por sus propios conocimientos, y pensar, por ejemplo, cuando llegue una persona a pedir consejería por alguna enfermedad o alguna otra situación, y venga la persona y le diga: no, usted deje de tomarse esa medicina, tenga fe, haga tal cosa, haga tal otra, porque puede poner en riesgo uno también la vida y la salud de las personas, ¿verdad? Por supuesto. Yo se lo digo porque es algo que yo lo he visto, lo he escuchado y sé que se da. Y aún, por ejemplo, en enfermedades mentales, porque así como se enferma el cuerpo completo, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, el cerebro físicamente también se enferma. Y yo creo que en esa parte es donde entran los psiquiatras, ¿verdad? O sea que no todas, por ejemplo, las manifestaciones de enfermedades mentales pueden ser por posición demoníaca, porque pueden haber también enfermedades mentales que requieren medicamento que un psiquiatra puede dar, ¿verdad? Entonces, hasta en eso hay que ser sabio y pedirle al Señor la orientación, porque puede llegar una persona con una esquizofrenia o con algún otro padecimiento, y nosotros por temor o por desconocimiento pensar que es una posición demoníaca e inmediatamente lo etiquetamos y lo mandamos a administración. Y se los digo porque han habido casos donde se han muerto pacientes porque los han hasta atado y los han tratado para una liberación, y lo que menos tenía era un demonio. Claro. ¿Verdad? Entonces es algo muy delicado, ¿verdad? Entonces sí, es mi observación, pastor. Gracias. Sí, en ese tema tocante es bien importante entender la autoridad y el radio de acción. Una de las cosas, ahorita vamos a ver algunas características, nos quedan tal vez como unos 15 minutos y vamos a ver todavía características de un buen consejero, pero sí es importante dejar esto bien acotado, lo que les voy a decir a continuación. Bajo ningún aspecto, ¿verdad?, le recomienden a alguien dejar de recibir su prescripción médica.
Es que el Espíritu Santo me está diciendo, muy bien, el Espíritu Santo me está diciendo que dejes de tomar este medicamento. Ve con tu doctor y cuando tu doctor te diga que no, quiere decir que la obra está conclusa. No, vamos a actuar por fe y hay que tener cuidado con los alardes de fe. Alarde de fe es lanzar por fe algo que yo considero por mi alma y que no viene del corazón de Dios. Pero ¿qué hago el alarde de fe? No, usted ¿qué tenía? Es que aquí me está dando Epamín. ¿Epamín para qué sirve? Para los ataques epilépticos. No, en el nombre del Señor Jesús usted es libre y deje de tomar esa pastilla. Cuidado. Dentro de lo que yo le puedo aconsejar, si en algún momento usted va a hacer un vaso de ministración o de consejería, nunca le pida a las personas que dejen de tomar medicamento. Y si la instrucción del Señor es, dice el Señor, que tienes que dejar de tomar ese medicamento, envíelo con su doctor. Porque muy seguramente dice la Biblia que el que inició la buena obra es fiel y la va a perfeccionar. Cuando llegue donde el doctor le va a decir, ¿y dónde está el soplo que tenía en el corazón? No está. Ah, no, entonces ¿sabe qué? Deje de tomar esa medicina. El milagro se concluyó, pero no, usted deje de tomar esa medicina y a las 10 de la noche el hermano está convulsionando en su casa por un alarde de fe. Entonces todo se hace en orden y decentemente. Mi consejo, y si quisiera más que consejo para los hermanos que trabajan aquí, consejería, administración y liberación, nunca me le vayan a dar instrucción a nadie de dejar de tomar medicamentos. Y si alguien, el Espíritu Santo dice que tiene que dejar de ser medicado, yo estoy seguro que cuando esa persona se presente con su doctor, el doctor va a constatar clínicamente la obra que ya el Señor hizo en la vida o en la corporidad de la persona. No sé si me estoy dando a entender. Mire, fíjese que yo fui a administración y el pastor me dijo que tenía que dejar de tomar Epamín, porque con eso, ¿sabes? Estas pastillas son para no convulsionar. Bueno, no sé si todavía si las venden o no las venden, va. Ahorita voy para allá, hija, dame un segundo. Entonces, Espíritu Santo me está diciendo que tú ya no vas a necesitar más ese medicamento. Así que yo voy a orar hoy en el nombre del Señor Jesús y preséntate con tu doctor. Cuando te presentes con tu doctor te va a decir, mire, esa afección ya desapareció, deje de tomar el medicamento. Si es de Dios, va a llevar un orden. Pero Dios no libre, dejó de tomar el medicamento porque en la iglesia le dijeron que dejara de tomarlo. En la noche convulsionó y en la madrugada se murió y ya tenemos para llevarnos, hermano, por un mal consejo. Entonces mi recomendación es cuando hay alguien tratado con medicamentos de fondo, medicamentos psiquiátricos o medicamentos que realmente pueden cambiar. No, usted ya está sano del corazón y deje de tomar el albacertán o no sé cómo se llama, y dejó de tomar la pastilla y a la semana hasta que se le para el corazón por un consejo imprudente. No estoy diciendo que Dios no pueda obrar por ahí, claro que sí. Dice el Señor, y en el nombre de Jesús, y confesamos que tu corazón queda sano en el nombre del Señor. Ok, listo. Entonces ve con tu doctor. Cuando va con el doctor lo sanó, dejó de tomar el medicamento. Mientras que si solo le decimos deja de tomarlo, acá tenemos hermanos que toman medicamentos de por vida y nunca le he mandado a que lo deje de tomar. A pesar que muchas veces esos medicamentos solamente los puede recetar a alguien que realmente, no sé si me doy a entender. ¿Alguien alguna vez aquí conoce de esos medicamentos? Una pastillita y lo deja dormido a uno una semana entera, hermano, sí. Cosa seria. Entonces, mi recomendación, en la consejería me dijeron, pastor, que dejara de tomar medicamentos. Esa orden solo se la puede dar el médico. ¿Eso es una falta de fe? No, para nada. Yo estoy de acuerdo que Dios puede hacer la obra con quien quiera y puede sanar a quien quiera, pero busque los mecanismos correctos para evitar caer en contrariedades y en problemas futuros que eventualmente podrían conllevar. El decirle, hermano, por fe deje de tomar esa medicina, que la deje de tomar y le traiga repercusiones a nivel de vida, pare la gloria. No. Siga con lo que su médico le está diciendo. Y si Dios va a hacer la obra, en la próxima cita su doctor le va a decir, deje de tomarlo. Y viene la obra perfecta de Dios. Amén. ¿Quién más? Allá atrás la hermana, sí. Buenos días, pastor, y buenos días a todos. Te bendiga, mija. Fíjese que yo tuve una experiencia maravillosa respecto a lo que acaba usted de explicar. En un retiro de damas, yo iba muy enferma, estaba muy enferma de la tiroides. Y entonces allá una hermana me ministró y me dijo,
que el Señor iba a derribar todo gigante que se había levantado en contra de mí. Y entonces uno de esos era mi salud. Entonces dijo que yo iba a ser sana y yo lo creí, yo lo recibí. Y porque yo sentía, ¿verdad?, también la presencia del Espíritu Santo a través de lo que la hermana me estaba ministrando. Pero yo seguí tomando las pastillas, yo me tomaba 9 pastillas al día. Pero cuando yo fui a mi próxima cita al hospital, me dijo el doctor que me iba a menorar. Y así, cada vez que yo iba, me quitaba 1, me quitaba 2, y hasta que llegamos a media pastilla y me dijo, quedémonos con la mitad nada más. Y cuando fui otra vez, pues yo agradecida, ¿verdad?, y declarando, porque ya la promesa ya había sido dada. Entonces el doctor me dijo, usted ya no necesita de esa medicina, me dijo, ya está libre de lo de la tiroides. Aleluya. Y yo ahí le dije, gloria a Dios, le dije, sí, mi Señor me lo había dicho, le dije, hoy usted me lo confirma, que Dios lo bendiga por todo el tiempo que me Sí. estuvo acá. Le dije, Recibió su milagro, amén. pero fue prudente y fue el doctor. O sea, sí, yo lo recibo en el nombre de Jesús y así es. Pero el médico es el que lo dice. Porque si uno solo sigue la huella, gracias mija, así, y alarde de fe, ¿qué sabe qué le puede pasar por dejar de recibir el medicamento? Como puede que nada, porque Dios obró, pero y si no era de Dios, sino que era un alarde de fe, lo recibí y el doctor lo constató. Me quitó el medicamento y aquí estoy. ¿Dónde recibí esa sanidad? En el retiro. ¿Quién lo constató? El médico. Por favor, se los recomiendo y se los pido de favor. En el caso de los que ministramos en la iglesia, pues soy su pastor y soy su autoridad. Pero para los que no trabajamos en eso y algún día se tienen que expertar en esto, no vaya a solicitar que alguien deje de tomar medicamentos. Podría traerle problemas. Podría, ¿verdad? Mija. Pastor, con Mija. lo que tú decías de que el consejo siempre debe de ser individual. Porque mi condición puede ser una, por ejemplo, yo también he tenido condiciones de salud un poco fuertes, Sí. ¿verdad? Entonces, me dijeron que me tenía que quitar cierto medicamento y otro no, entonces paulativamente yo tomaba de 12 a 13 pastillas diarias y ahora tomo solamente una, ¿verdad? Bendito Dios. Entonces, pero igual yo recibí consejo de los homeópatas y tuve un tratamiento y gracias a Dios pues La homeopatía es muy buena. Ajá, Muy buena, muy buena. pues el Señor es el que me ha sostenido hasta el día de hoy, pero también no es bueno decirle a las personas, miren, no tome porque yo ya no tomo, porque mi condición fue esa, pero yo no conozco la de la otra. Ese es en el tema de salud. Pero yo comentaba con una hermana, con hermanita Claudia, ¿verdad? En el receso, y yo le decía que también, por ejemplo, alguien tiene problemas matrimoniales, ¿verdad? Entonces yo le digo, alguien puede estar pasando, mira, a mí el Señor me dijo que me fuera de la casa, entonces usted también se debería de ir porque es lo mejor, porque a mí eso me dijo el Señor, pero lo que tú hablabas de la individualidad de consejos, a mí posiblemente el Señor me dijo, déjalo o ándate. No son las mismas instrucciones. Si ella me pidiera un consejo, aunque no es eso, ¿verdad? Solo lo platicábamos, no le puedo decir yo, mire, a mí me dijo que me fuera a la casa, usted también váyase. No. Entonces creo de que en eso es lo que tenemos que tener cuidado. Si se nos acercaran, porque yo pienso que aparte es tener un ministerio de consejería a yo dar un consejo, porque yo vengo a la iglesia, Claro. y aprendo de lo que tú nos enseñas y de lo que dice la palabra, pero ya tener como un don la consejería, esa es otra cosa. Pero si a mí me preguntan, yo no, sí, váyase a su casa porque a mí me dijeron lo mismo. Entonces con esto tenemos que tener mucho cuidado cuando se nos acercan a pedir un consejo. Así es. Cada caso es individual. Ninguno, por parecido que sea, es igual. Siempre hay factores diferenciales.
aunque el caso sea muy 99.99 parecido, hay un punto 001 que es diferencial y eso puede vertir la balanza hacia otro lado. Entonces no necesariamente por lo que a mí me aconsejaron yo voy a aconsejar. Recuérdese que al inicio hablamos de la importancia de entender la plenitud del caso para poder dar un consejo conforme al Espíritu Santo, ¿verdad? Difícilmente el Espíritu Santo le va a decir a alguien que se va de su casa, pero, ¿verdad? Cada caso es individual. Ok, quiero cerrar tal vez con los últimos 8 minutos y se los voy a leer más que nada por avanzar en este aspecto, las características del buen consejero. Pastor, perdone, solo una última. Sí, mijo. Solo quisiera agregar que creo que es importante también en nosotros que estamos, los que damos consejo, además de no solo no aconsejar que dejen de tomar medicamento, que tampoco los hermanos dejen de realizarse exámenes ya programados con antelación, porque hay veces que los hermanos dicen, yo ya me siento bien y tenía un examen el viernes, pero como me siento bien no me lo hago. Entonces yo creo que no es prudente decirle, sí hermano, no vayas, sino si tiene examen ya programado, que se lo realice. Hacérselo y en el examen se va a dar cuenta que ya Dios lo sanó. En el examen. No sé si me doy a entender. Mire, recuérdese que hablamos del alarde de fe. Y el alarde de fe, no, yo en el nombre del Señor Jesús confieso y hoy me dejo de tomar todas las medicinas y dejo de hacerme los exámenes. Eso es imprudencia. Entonces, sí, si el Señor lo sanó, sí, yo siento en el nombre de Jesús, excelente. Entonces vaya con el médico, lleve su examen y cuando el médico le lee el examen, él le va a confirmar lo que en su corazón usted ha recibido. Pero si el médico no le confirma lo que en su corazón usted ha recibido, hay que tener cuidado. Cada caso es diferente. Y sí, ni exámenes ni medicamentos. Pero pastor, yo recibí el milagro en el nombre de Jesús. Fabuloso, pero que por favor se lo diga a su médico. Si el milagro ocurrió, el más sorprendido, ¿y usted qué hacía? Pues aquí tenía que casi que la mitad del estómago la tenía con cáncer y ahora tiene el estómago como que es niño de 6 meses. Es que el Señor me dijo el martes que dejara de tomar medicamentos porque me había dado un estómago nuevo. Pues fíjese usted que sí pasó eso. Aquí está, mire, deje de tomar medicina. O sea, solamente se constató mediante un procedimiento correcto lo que Dios ya hizo. Porque en el alarde de fe ya me sanó. ¿Y qué tal si no? Y solo fue un alarde de fe. A las 3 semanas y el hermano está hospitalizado, pues porque ya está en sus últimas. Dejó de tomar el medicamento y se le colapsó el riñón y ahora hasta que ya no da otra. Alarde de fe. Si el Señor hizo la obra, que sea el médico. Yo creo que lo más correcto, ¿verdad? Yo recibo hoy palabra de sanidad en mi columna, mañana me voy al médico, me saca radiografías y tiene la columna como que es niño de 15 años. Aleluya, gloria a Dios. Pero si me adelanto, puedo cometer errores. Deseo cerrar con las características de un buen consejero que no son menos importantes, al contrario, son muy importantes. Mire, hay aspectos que debemos de considerar. Si voy a ser un buen consejero, soy amable y soy gentil. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor. O sea, el consejero es gentil y amoroso en el amor de Cristo. Bien claro, ¿verdad? En el amor en Cristo. Si soy amargado, empurrado y no sirvo para consejero. Podré tener el espíritu de consejería, pero necesito mostrar amor. Porque si no muestro amor, dice aquí que no soy nada, ni siquiera consejero. Claro, número 2, lo que hablamos anteriormente, utilice, si va a aconsejar, utilice 70% del tiempo para oír. Aquí estoy siendo gamonal. A mí me enseñaron, escuche 90 y hable 10. Usted se va a sentar con alguien a escucharle 1 hora, oiga los 50 minutos y que se descosa. Ahí le va a contar hasta lo que usted no quiere saber. Y en 10 minutos le vierte el consejo.
no al revés. Fíjese que venía una consejería. Mire, antes de que usted me aconseje, le voy a contar con quién usted está hablando. 2 horas de charla de quién es el consejero. Ya se nos fue el tiempo. Mañana hablamos. No habló nada. No. Por favor. Como le digo, todavía estoy siendo un poquito amplio. 80% de oreja. Oír. Y vierte el consejo en poco tiempo. La gente lo que necesita es qué Dios dice, ¿verdad? Más que el conocer quién es usted. El vaso no es importante. Es lo que hemos enseñado. El mensajero no es importante. Lo importante es el mensaje. No más. Saber escuchar. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irse. Quiere decir que hay que saber escuchar. Romanos 12:3, voy avanzando. Tener un buen concepto de sí mismo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense así con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir que el concepto que debo de tener de mí debe de ser correcto. Si yo no me encuentro en una buena condición, mejor soy honesto y transparente con el pastor. Hoy estoy, porque mire hermano, todos pasamos malos momentos, todos. Cuando usted esté pasando el Niágara en bicicleta y no tenga ganas, acérquese con el pastor, nos echamos la upa. A mí también me pasa, a todos nos pasa. Pero tenemos que ser hombres centrados en Dios. Número 4, mire, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Quiere decir que está emocionalmente sano. Una de las condiciones de quien ministra es que está sano. No se pone de ti a ti con, la verdad usted, verdad que así son las mujeres, usted bien decía yo, mire, y se trae un trauma en su corazón a consecuencia de lo que le haya pasado en su vida, y es lo que traslada. Sí, hombre, verdad usted, yo también viví eso, mire, pero mire usted, yo del pescuezo, no es así. Emocionalmente estable. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, de ahí sale, del tesoro del corazón sale lo bueno y lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, una de las condiciones del que ministra o del que aconseja, tiene que estar bien emocionalmente al momento de ejercitar su privilegio. Mire, este 5 es cardíaco. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Cuando uno es consejero, pesa sobre el consejero y sobre el que ministra algo que se conoce como secreto sacerdotal. El hombre al que le es confiada la consejería y o la administración de alguien dentro de la casa, debe de saber que delante de Dios está obligado con algo que se conoce como secreto sacerdotal a callar 100% de lo que escucha en ministración o en consejería. En su defecto, el único con el que se puede compartir la información, porque es el pastor del redil, y no se le puede ocultar ni guardar nada de lo que acontece en el redil que Dios le dio a él a ministrar, es el pastor. Quiere decir que los únicos avalados para escuchar el menester de la consejería o la administración es el hermano que ministra, y si es necesario sube con el pastor, o si el pastor pregunta, mira qué pasó con este hermano, qué está pasando. Recuérdate que el que da consejo o ministra es un delegado pastoral. El único con el que eventualmente podría compartir información del caso es con su pastor. Diga por favor, con su pastor. No con el hermano, no con el diácono, no con el esposo. ¿Y de qué ministraste a mi esposo? Eso es algo que a vos no te compete. Hay que guardar confidencialidad. Proverbios 25:9.
no descubras el secreto a otro. ¿De quién? De tu hermano. Entonces, aquel que aconseja o ministra, pesa sobre él el secreto sacerdotal. Y si llega a abrir la condición de lo que se le dio, se las va a ver con Dios. Eso ya es algo de un trato directamente con Dios. Y muy seguramente va a conllevar la remoción de los privilegios. Y número 6, hay que aprender a tener clara la labor del consejero. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conoció correrá a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, amados hermanos, la consejería es un acto espiritual que debe de aprender a ser ministrado dentro de la casa. Lo que hemos compartido acá, mire, principios éticos. Tenemos principios éticos del que ministra. El consejero debe saber y reconocer que es responsable de lo que hace. Si das un mal consejo, ¿por qué le dijiste al hermano que hiciera esto? Quien aconseja es responsable delante de Dios y delante de su pastor, porque es alguien a quien se le confirió autoridad y que se le confirió también de alguna manera confianza. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Principio ético, hay que ser responsable con lo que se escucha. Número 2, el consejero debe de guardar confidencialidad, 100% de los casos. No entra administración y al ratito salen a contárselo a la congregación. Eso es un detrimento y podría conllevar a la remoción completa de los privilegios, porque el hombre que aconseja o ministra debe de aprender a callar, presentar eso delante de Dios. Dice la Biblia que cuando alguien presenta su pecado delante de Dios, evidentemente puede ser a través del ministro en el proceso de la consejería. Dice que el Señor toma el pecado, usted lo ha leído, ¿verdad? Lo echa al fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de él. Mire lo que dice acá, es que es increíble lo que concierne a la ética. El consejero no debe de ser curioso, preguntar más de lo que le conviene o más de lo que amerita. Es que fíjese que yo caí en problemas sexuales. ¿Y de qué tipo? ¿Y con quién? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? ¿Y a qué horas? ¿Y cómo? Eso no se hace. Eso es antiético. El consejero no debe de ser curioso ni debe de tratar de agradar al que se está aconsejando. Voy a quedar bien con el hermano porque este hermanito es de los que tienen unos sus centavitos en la iglesia y si le doy un buen consejito, tal vez mi alumno. El consejero no debe de tratar de agradar al consejero. Eso declara Gálatas. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar al hombre? Pues si todavía agradar al hombre, no sería siervo de Cristo. El que aconseja o ministra, por duro que sea el consejo, por dura que sea la consejería, la debe de ejercitar basado en la instrucción del Espíritu Santo. Y saber sobre todo también, y con esto quiero cerrar, que de alguna manera hay limitantes al momento de la administración. Por eso la Biblia dice que de alguna manera, entiendo primero esto, que ninguna profecía o escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque lo que se trata delante de Dios es para la edificación de aquella persona que está buscando agradar y cambiar y o modificar hábitos y costumbres de vida que solamente le han traído en condición de pecado. Así que la consejería, amado hermano, es importante dentro de la casa. ¿Por qué? Porque es a través de la consejería que el Espíritu Santo guía al pueblo para irlo sacando de condiciones de pecado. La parte medular central de la consejería es cómo poder agradar el corazón de Dios modificando hábitos de costumbre que tengo implantadas en mi vida. Amén. No sé si hay alguna pregunta para ir cerrando esto, porque todavía hay material, pero el tiempo se nos ha ido. Solo una, pastor. Ahorita voy para acá.
Dice, ¿a qué se refiere el manto de Manasés en el consejo? Amén. Es el manto del olvido, que cuando hablan con nosotros debe de haber ese manto para que, como decía el pastor, no quede en nosotros nada, sino que ministrarlo después de haber dado un consejo, que el Espíritu Santo nos haga olvidar lo que se habló, lo que se dijo, para que después no haya murmuración ni chisme de lo que se habló. Amén. Amén. No sé si estamos claros en el concepto. El manto de Manasés, previo a la consejería, previo a la administración. Padre, en el nombre del Señor Jesús, ponemos en tus manos esta reunión, Señor, y te pido, Rey, que por favor coloques en mí el manto de Manasés. El manto de Manasés es el manto del olvido, para que la próxima vez que usted vuelva a verle la cara al hermano, no se acuerde de lo que le contó, sino que vea la gracia de Dios. Y si te vi, mire, perdóneme, si alguna vez, pastor, ¿usted se acuerda de la vez pasada que entré con usted a administración lo que le dije? No, ya no me acuerdo. No es una abusivez, no es una falta de respeto, no es no me puso atención el pastor, no, es sencillamente se me olvidó. Para mí es sano. ¿Por qué? Porque si, hermano, estarle viendo el rostro a cada quien y recordarme de lo que eventualmente pueda hacer, llega a ser cargoso. Entonces el manto de Manasés se recomienda instalarlo previo a toda consejería y administración, para que después que el hermano se va, en la unción de Manasés, el manto del olvido, y lo que vino el hermano dice, ay hermano, mira, ya me iba, pero se recuerda que le dije, no, y ahorita ya ni me acuerdo de nada, hermano, me tiene que contar de nuevo la historia, porque no me quiero acordar de nada que tenga que ver con su ministración. Eso es ética. Y no después, no, si vieras el hermano, aquel hermano que está al fondo, vieras, hermano. Se puede ver delante de Dios. El manto de Manasés es: olvidemos lo que ministramos, olvidemos lo que aconsejamos, por sanidad interna personal de cada uno de nosotros. Amén. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Venga con poder, que se haga